¿Se imaginan el final de uno de los hombres más buscados del mundo? Durante años el nombre del Mencho fue sinónimo de poder, violencia y misterio dentro del narcotráfico. Pero todo imperio tiene un final, y según diversas versiones y rumores que circulan en el mundo del crimen organizado, la historia podría terminar de una forma que nadie esperaba: captura, muerte y un funeral rodeado de lujo y silencio. Hoy desde el canal Extra Influencer te contamos cómo sería el último capítulo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Durante años las autoridades de México y Estados Unidos intentaron capturar al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Se ofrecieron recompensas millonarias, se realizaron operativos especiales y se desplegaron unidades militares en varios estados. Pero el Mencho siempre parecía estar un paso adelante, hasta que finalmente llegó el día. Según versiones filtradas, un operativo conjunto habría rodeado una propiedad en una zona montañosa. Helicópteros, fuerzas especiales y vehículos blindados. El objetivo era claro: capturar al hombre más buscado del narcotráfico mexicano. Tras varias horas de tensión, el cerco se cerró y por primera vez en muchos años el nombre del Mencho apareció en todos los titulares del mundo, pero no como todo el mundo se esperaba. Pero lo que ocurrió después sorprendió incluso a los propios agentes. Algunas versiones apuntan a que su estado de salud ya era delicado desde hacía tiempo. Se habla de hace 4 o 5 años, problemas renales, constantes traslados y tratamientos médicos secretos. Poco después de su captura, comenzaron a circular rumores de que su estado empeoró, y finalmente llegó la noticia que sacudió al mundo del narcotráfico: el Mencho había fallecido. Literal, directamente nos enteramos del fallecimiento. Ni siquiera nos dio tiempo a digerir que primero lo habían detenido, que estaba herido. No, directamente nos enteramos del fallecimiento. Para algunos, el final de una era. Para otros, el inicio de una lucha interna por el control del cártel. Ahora vamos a comentar a partir de los próximos episodios seguramente todo lo que va a conllevar intentar hacerse con ese liderazgo. Se habla entre 3 y 5 personas que estarían intentando ser su digno sucesor. Porque cuando cae un líder así, el vacío de poder puede desatar una guerra. Pero lo más sorprendente venía después. Según relatos que circulan en círculos cercanos al crimen organizado, su despedida habría sido tan polémica como su vida. Un funeral rodeado de lujo extremo, vehículos blindados, seguridad privada y un ataúd que llamó la atención de todos. Un ataúd de oro, símbolo del poder y la riqueza acumulada durante décadas. Las imágenes, si alguna vez salieran a la luz, mostrarían corona de flores gigantes, música y un ambiente de absoluto silencio entre los asistentes. Porque en ese mundo, incluso la muerte se convierte en un mensaje de poder, un mensaje de legado. A todo esto hay videntes que revelan que el Mencho sigue vivo, pero bueno, ese es otro tema del que vamos a seguir hablando a continuación, en otros vídeos me refiero. Con lo cual estad muy pendientes del canal, espero que estéis dejando vuestros likes, que apoyéis muchísimo al canal. Pero la gran pregunta sigue siendo la misma: ¿realmente terminaría así la historia del Mencho? ¿O su leyenda seguirá creciendo mientras su paradero continúe siendo uno de los mayores misterios del narcotráfico? Y lo cierto es que en el mundo del crimen organizado la verdad muchas veces se mezcla con el mito, y algunas historias nunca terminan de contarse. De hecho, al Mencho lo que sí se le reconoce es que pese a haber fallecido al final, como casi todos, o acaban los narcotraficantes, acaban o en la cárcel, en prisión, o acaban fallecidos, lo que sí es cierto que fallecer a cerca de los 60 años no es una edad muy temprana para lo que normalmente suele suceder. Bueno, el último punto sería ese funeral rodeado de misterio, pero lo que realmente llamó la atención no fue solo la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, fue lo que ocurrió después. En el velorio se habría realizado bajo fuertísimo resguardo militar en Guadalajara, con presencia del ejército mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal vigilando la funeraria donde supuestamente se velaban los restos del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Muchos nos preguntamos qué extraño todo esto, ¿no? Es decir, a santo de que la guardia está protegiendo el propio cuerpo de una policía que ya está fallecida. O sea, ¿quién querría ir a destapar
el ataúd a ver si realmente está ahí o no, cuando realmente, evidentemente, los restos mortales han sido vistos por sus familiares, como es lógico, ¿no? Bueno, helicópteros sobrevolaban la zona, camionetas militares rodeaban el perímetro y cada persona que entraba al velorio era revisada por las autoridades. Imaginaros antes de entrar al velorio, cacheándote de arriba abajo, fueses hombre o mujer, para saber o para, evidentemente, por protección, ver que no ibas con armas. Pero mientras afuera reinaba la vigilancia, adentro comenzaban a llegar decenas de coronas funerarias. Y aquí empezó lo extraño. Según reportes periodísticos, muchas de esas coronas llegaban sin nombre, sin dedicatoria y sin remitente. Evidentemente entendemos que no querían decirle a la policía, que es una forma, ¿no?, de sapear un poco de dónde provenían, pero lo que sí está claro que el detalle de sus amigos y compañeros del Mencho sí se acordaron de él. Simplemente aparecían. Algunos eran transportadas por vehículos particulares, otras encargadas rápidamente en la puerta de la funeraria mediante taxi, como hemos visto en algunas imágenes, y según testigos citados por medios locales, incluso algunas fueron entregadas por taxis que llegaban, dejaban el arreglo floral y se marchaban sin decir quién lo enviaba. Las autoridades revisaban cada una antes de permitir su entrada, porque nadie sabía si dentro podría haber un mensaje o algo más peligroso. Imaginaros que hubiera una bomba o algo así. Entre todas las coronas destacó una en particular, un enorme arreglo floral en forma de gallo, hecho con rosas rojas y blancas con las siglas Cartel Jalisco Nueva Generación visibles en la parte superior. El símbolo no era casual, el Mencho también era conocido dentro del narcotráfico como el Señor de los Gallos. Mientras tanto, afuera el ambiente era tenso. En varias zonas de Guadalajara se registraron balaceas, bloqueos y panchollantas, lo que elevó la alerta de las autoridades durante el funeral. Fijaros que en los últimos días había bajado un poco la tensión, pero de nuevo volvían otra vez a estar revueltas. Y mientras el féretro, según algunas versiones, un ataúd dorado, era preparado para el entierro, camiones cargados de flores seguían llegando al lugar. Coronas gigantes, cruces blancas, arreglos monumentales, muchos de ellos sin firma, como si alguien quisiera despedirse, pero sin revelar su identidad, porque en el mundo del narcotráfico, incluso en la muerte, el silencio puede ser la forma más clara de enviar un mensaje. Mi gente, hasta aquí os puedo contar, esta es la última hora sobre el Mencho, cómo ha sido todo desde su captura hasta su entierro. Un entierro que, como decíamos, extraño por todo, ¿no? Tenéis más información en próximos vídeos. Si os ha gustado este, solamente tenéis que dejarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.